Y esto fue el episodio número 60 de Proyecto Chachalaca, una locura. Yo hubiera querido estar en el 69. Bueno. Ok. Eso es desde Colombia, desde Guatemala. ¿Qué le pareció la experiencia? Intenso e innecesario. Incómodo en algunos momentos, pero pues, ¿qué le hacemos? Es lo que hay. Desde Honduras. No, maravilloso haber compartido con ustedes, hablar de todo lo que nos une, todo lo que nos separa y seguir construyendo a través de la poesía. Maravilloso. Súper. No sé. Súper bien. No sé si es experimento o qué, cada cuánto haces eso. Una vez a la semana, Dios mediante. Hacerlo fluido, consejo. Hacerlo fluido, sin cortes y lo que pasa, pues. Y al final siempre le digo yo, jamming, hay que llamear, hay que dejarse. Ok. Pero no, muy bien, agradecido de haber conocido a los poetas del Salvador. No, ya había venido a El Salvador, pero no me había conectado con ningún artista, sino que hasta ahora, pues, solo me había conectado con Enrique Cusconi y bueno, personaje muy bueno. Y pues él me estaba contando varias vainas Desde El Salvador y toda la escena artística. Y él ha estado conectado y yo, súper bien. Okay. Gracias, Miguel. Y haber escuchado, ¿cuál es su nombre? Mos, perdón. Buena onda, súper. Gracias. Bien bello. Por favor, Púrpura, ¿qué te pareció a ti esta experiencia? Pues a mí justamente un espacio sumamente necesario, como decía Miguel Ángel, y además, pues así, comentario para todos, me encanta porque de estas experiencias uno se queda con 3 comentarios y una pregunta. ¿Dónde soluciono yo esto? Toca, por donde uno puede, y creo que eso es lo más importante de estos espacios, el que nunca te vas sin algo que te interrogue, sin algo que te cuestione. Y luego un comentario que sí quiero decir. Cuando Mos y Alberto hablaban de los miércoles de poesía, maravillosa cosa porque Mos decía, no teníamos una cuestión en ningún país de Centroamérica que fuera relativo exactamente a la poesía leída y no publicada. Y la poesía en voz alta es una cosa esencialmente distinta a la poesía publicada por escrito. Y bueno, ya, me voy. Adiós. Bueno, desde el norte también nos acompaña Cintia, que se nos unió a mitad del viaje. Cintia, desde la lejana República de los Alvis, ¿qué te pareció la experiencia? Similar en un diferente contexto. Allá yo estoy rodeada por muchos centroamericanos y mexicanos y nos ponemos a chambrear así, pero todos somos segunda generación o inmigrantes y aquí pudimos hacerlo del contexto cultural de cada país. Gracias, Cintia. Mos, recurrente en proyecto, ¿qué te pareció esta vez? Pues necesario, disperso, bien intenso y sobre todo creo que lo que estoy abrazando en esta parte de llegar al 60, obviamente yo no soy parte del proyecto Chalaca desde el inicio, pero sí he sido eso, un invitado recurrente y creo que muy hermano de quien dirige este proyecto, precisamente Amaru, la honestidad y la apertura para poder discutir, aún pese a no siempre estar de acuerdo todos nosotros, es lo que me parece más hermoso. Y si algo abrazo desde la poesía es la honestidad. Y por lo tanto, a alguien muy honesto se le comparte la palabra. Alberto, ¿qué te parece el capítulo? Exacto. Todas las opiniones que yo he expresado en este programa han sido honestas y muy importantes, a la vez de ir vanando y guiando a cada uno de ustedes en las palabras. Me gusta mucho que también el festival haya sido el centro y que lo que convoca y la energía de Leila también sea lo que en cada uno de ustedes sea parte, ¿no? Y de lo que han ido comentando. Así que eso es lo hermoso. Ok, bueno, ¿qué puedo decir yo? La verdad es que no me imaginaba que los poetas fueran tan desvergueros a la hora de discutir. Son maravillosos. La verdad es que este episodio lleva
diferentes temas, temáticas muy personales para cada quien, desde donde lo están viviendo, desde donde lo están sufriendo. Y aquí solo me gustaría decir una cosa más. Este es un episodio especial, derbi latinoamericano de poesía, y definitivamente fue un derbi. Sí, claro. Así que prepárense para una conversación incómoda que de alguna u otra manera hemos tenido que tener antes. Y para citar a Ezequiel, que se fue Sí, media sí, y sí, nos sí. recuperó Cintia, que vivió a la poesía, y lo ruidosa y ruidosos que somos los les poetas. Poetes. Yes. Comenzamos. Bueno, démosle porque... Bienvenidos a Proyecto Chachalaca número 60. Esto es Derbi Poético Latinoamericano. Nos acompañamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, contento de estar acá con ustedes, compartido. Ok. Bueno, este episodio es especial. Nos acompañan algunos integrantes del Festival Latinoamericano Amada Libertad, que se desarrolla en San Salvador. Nos acompaña Niebla Púrpura de Guatemala. Hola, soy Ezequiel Carlos Campos de México. Cris Vallejo desde Honduras. Daniel B. Montenegro de Colombia. Miguel Ángel Ushlag de Guatemala. Bueno, y para poder hablarnos un poco acerca de qué es este festival Amada Libertad, ¿nos das aquí alguna luz? Sí, bueno, estamos en la 10ª edición del Festival Internacional de Poesía Amada Libertad. Y bueno, estamos muy contentos de poder recibirlos, de estar acá en esta salita estudio improvisada, en este Airbnb. El festival se construye en el marco de la celebración que se realiza para Amada Libertad, Leila Patricia Quintana, a manera de conmemoración y a manera de encuentro de diferentes culturas, diferentes estéticas, diferentes edades, diferentes sentires. Leila Patricia Quintana es una poeta que cae en el tiempo de la guerra, en el 91, y la cual nos dejó un legado poético muy importante que hasta la fecha, diríamos pues, que tristemente sigue vigente, y no tristemente porque no lo merezca la obra, sino que tristemente porque es que la realidad latinoamericana nos demuestra, y en general la realidad mundial nos demuestra que la historia se repite, y por lo tanto los poemas de Leila siguen tan potentes como en el momento que se escribieron. Ok. Bueno, este va a ser un episodio especial, medio loco. Ha sido algo complicado sentarnos aquí a hablar. Pero bueno, vamos a comenzar primero que nada preguntando quién es cada quien. ¿Cómo hacemos en cada uno de nuestros episodios? ¿Quién eres tú, Niebla Púrpura? No, pues yo no sé. Eso es lo que contestan varios. Yo dije eso. Se va a poner bueno, mira. ¿Yo qué digo? Yo a veces escribo, casi siempre estoy pensando, entonces vivo como encerrado en mi cabeza. Pero intento adquirir más bien el hábito de escribir para salirme de mi cabeza, y supongo que en eso hay algún asunto de lo que soy. Ok. Ezequiel. Fíjate que yo soy un poco de todo. He ejercido el periodismo, he ejercido la edición, editorial, he ejercido la docencia, obviamente en la cuestión de la poesía. También tengo columnas literarias que publico en diferentes periódicos nacionales, y lo que hago simplemente es intentar sobrevivir en este mundo, y siendo la palabra no la que rige todo este tipo de ejercicios en los cuales me he dedicado. Ok. Bueno, igual. Es un poco de todo, es una mezcla. Artista plástica de comienzo, pero la poesía llegó hace aproximadamente unos 8 años, y he estado en ese oficio, orfebre, el que nos encontramos todos ahorita, y me puedo definir como eso, como un artista en general, en este momento en la poesía, y súper feliz de estar aquí en San Salvador, parte de Honduras. Inciso a la referencia de la poeta. Así que prácticamente medio latinoamericana le pertenece al Sacro Imperio hondureño. Sacro Imperio salvadoreño. Hondureño. Sacro Imperio hondureño, correcto. Sacro hondureño. Es que en el pre-podcast, para todos aquellos compañeros que nos sintonizan, nos encontramos con una discusión bastante acalorada, muy versátil también en la mesa. Durísima.
en la cual pues estábamos hablando de la idiosincrasia del hondureño, ¿no? Y cómo buscan adueñarse de cosas que... Son nuestras cosas. Solo está recuperando. Solo las estamos recuperando. Vieron en la Y ahora regalía de este Honduras. micrófono es mío y te lo llevas. Denme mis pupusas. Tal cual, apropiándose de la isla Conejo, Las pupusas. tirándose las pupusas, los panes con El ripio. pan con ripio, ¿qué es eso? Descubrimos que Mira, los se ha panes tirado con una ripio cosa son de basura. acá. Eso de los panes con ripio fue... Fue duro, no, fue duro. Es Y, como, y violento, violento. Violento. Colombia sobre todo. también nos debe algo. Hablando de violencia, vamos a hacer que, bueno, que responda la difícil pregunta. Me llamo Daniel Bonilla Montenegro. Yo generalmente trato de definirme desde la otredad y eso implica que pues soy otro si me preguntan quién soy, y eso me lleva también a entrar en problemas diplomáticos con Honduras. Sacro ¿Y este qué imperio se cree? hondureño, por favor. Y ya, solamente eso. Es que tengo muchas etiquetas, ¿no? Soy padre, soy amante, soy profesor. Bueno, es que hay un montón de vainas. Ahí, bueno, les voy soltando de vez en cuando. Wow. Yo, ¿qué diré? Ya lo dijeron todo. Miguel Ángel Oxlack, Maya Cachiquel de Guatemala. Creo que eso es lo que me define de una u otra forma. La posibilidad de poder ser en medio de este contexto y ser no desde una forma, desde una visión folclorista o existencialista o digamos así como una cosa exótica así, sino Maya Cachiquel en este momento, en este contexto, en esta coyuntura social. Soy profesor de la Universidad Maya Cachiquel, también activista social, activista de idiomas indígenas, y pues cuando me pongo más grave escribo poesía. ¿Padece de ese síntoma usted? Sí, padezco de eso. Ok. Comparto eso con ustedes. No, sí, parecería grupo de poesía. Sí, definitivamente. soy Andrés Moss y hago poesía. Hola, Andrés Moss, ¿cómo estás? Sí, así suena. Habiendo terminado las presentaciones iniciales y atropelladas de cada uno de nosotros, vería bonito hacer un tipo de recuento de estos días, ¿no? Y creo importante que... Mira, yo soy fanático de los tops. Ese tipo de cosas me encantan. Y a lo mejor en este momento podríamos hablar cada uno de nuestra experiencia en cuanto a cuál es la lectura. Ya estamos pues de cara al cierre. Tenemos viernes, la última lectura del festival. Y luego sábado, que es la despedida total, la lectura en la Galera Teatro. Pero bueno, ya pasaron varios días. Y yo sé que hemos tenido experiencias muy lindas. Así que no sé, cada uno me puede decir cuál es la lectura que más han disfrutado y por qué. Ahí entonces empezamos en el orden natural, que ya... O bueno, hagamos el orden inverso si gustan. Los últimos serán los primeros, adelante. Ya voy a pisar. ¿Como qué examen de universidad? Yo en primer lugar quisiera dejarlo así como... Tal vez no lo he mencionado en las presentaciones, pero... Estoy muy agradecido con el Festival Amada Libertad. Con toda honestidad, hasta el martes, digamos, supe la dimensión poética, metafórica, histórica de la expresión Amada Libertad. Es una fumada. Estoy muy agradecido con Alberto López, con... mi hermano Moss, que me habían hablado mucho de él. Es todo un personaje, es todo un caso, ¿no? Gracias a todas y todos los organizadores. Veo que, bueno, soy de Guatemala, El Salvador está a la par de nosotros, ¿no? Tenemos una historia común, una historia más o menos, digamos, accidentada en los mismos momentos coyunturales históricos, y a pesar de, digamos, del tamaño geográfico, físico de este país, pues es un gran país, es una gran nación. Es lo que he aprendido, lo que me ha quedado en estos días de poder participar en el festival.
muy contento de poder estar acá, agradecido con la vida, con las abuelas y abuelos porque me permiten poder compartir un poquito del conocimiento de ellas e ellos aquí con ustedes, y pues creo yo que ha sido una experiencia de compartimiento, de enriquecimiento, como cada vez que tenemos la oportunidad de compartir con hermanas y hermanos que escriben, que hacen literatura, que hacen poesía, más que digamos decirles lo que escribís o lo que haces, es más digamos una retroalimentación, conocer, aprender y tener esa conexión con otros mundos, con otros universos, con otras realidades, con otros entornos, con otras problemáticas, con otras complejidades, y eso es algo muy, muy especial. Entonces para mí el Festival Amada Libertad ha sido una conexión con la libertad, ha sido algo muy especial. Qué lindo. Realmente ese tipo de sensaciones en las que se van formando ya sea a mitad de semana o al final de semana, y cuando ya nos ponemos graves, ¿no? a platicar en estos contextos de compartir. Sin embargo, Alberto López Serrano, desde producción, nos hace el comentario que la pregunta no ha sido respondida. Ha sido contestada. No ha sido, o sea, yo quería aplaudir, fíjate, yo quería aplaudir. No, fue hermoso, pero Por lo que le reiteramos La pregunta. Pregunte de nuevo. ¿Cuál es la lectura que hasta el momento más has disfrutado en lo que llevamos del festival? Pero no, o sea, es todo hermoso lo que has dicho. O sea, yo casi me olvido de que hubo una pregunta inicial. Sí, hasta que López Serrano nos señaló. Lo que pasa es de que digamos la lectura del festival, bueno, es de a mi manera, es todo lo que dije, ¿sí? Algo muy satisfactorio, especial. Sin embargo, también voy a la realidad latinoamericana, desgraciadamente, no solo Latinoamérica, sin duda, pero pues quiero decir, El Salvador tiene una situación aproximadamente similar a Guatemala, en la que muy poca gente le interesa la literatura, la poesía y eso se ve reflejado en... Perdón, pues tengo que responder a la pregunta, ¿no? Sí, dale. Y eso se ve reflejado en los recitales que hemos tenido, en donde hay poca afluencia de personas, ¿no? Y creo que esta actividad es una riqueza inmensa. Y no es porque nosotros estemos aquí, no se trata de eso, se trata de la poesía, se trata de la literatura, se trata de la posibilidad de otras lecturas en medio de nuestra realidad. Y eso nosotros en Guatemala, en México, en El Salvador, en tantos lugares, no lo valoramos, no lo apreciamos, no lo entendemos, ¿sí? Y entonces, pues no le damos el valor que necesita o que tiene, la dimensión que tiene una actividad como estas, ¿verdad? Y entonces, pues nos quedamos muchas veces escuchándonos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Pero eso no es una lectura solo del Festival Internacional de Poesía Amada de Libertad. Pero yo he tenido la oportunidad de estar en muchos festivales, en muchos congresos y así literarios, y es, digamos, como el patrón, digamos, general. Pues es muy simple y sencillo. Esto no es un estreno de Hollywood, pues quiero decir, ni de Netflix, ni nada de eso. O sea, es literatura, es poesía, es lo que nos mantiene vivos. Y sin embargo, en realidad lo despreciamos y lo desechamos. Ok, qué interesante, fíjate, me gustó mucho, pero creo que estamos teniendo un problema a la hora de entender, porque creo que Mo se refería a la actividad de lectura dentro del festival. Y ha estado importante porque también le da un grado de profundidad a esto de la lectura como tal, ¿no? De qué lectura tienes del festival. Correcto. Y cuál es tu lectura favorita de todo. Y me pareció muy, muy lindo. Y para mí, si quede así la respuesta como... Una belleza. No vuelvo a responder. No, a mí me parece perfecto. Ya, 2 veces. Sí, demasiado. Yo no sé si el muchacho que viene desde Colombia, el más violento de todos, quiere... el más peligroso de todos nosotros, quiere entrarle, ya sea a estos dos caminos, ¿no? Tenés la opción de
contestar desde el sentido de la primera pregunta. O encendernos a talegazos. Encendernos a Exactamente. talegazos y Por eso se llama derbi poético esta babosada. y abordar desde la visión de Miguel, que yo creo que Sí, hermoso. Es que después de escuchar a Miguel, ¿uno qué más va a decir, parce? ¿Qué más? Porque siento que en últimas mucho de lo que hace referencia es que todos esos vínculos y esas posibilidades que hemos tenido en el marco del festival implica que nos conectemos precisamente con las audiencias, que lastimosamente en los festivales nos pasa que siempre terminan siendo como una venia a los egos poéticos y no un contacto con las comunidades y las personas. Entonces, para mí personalmente, el lugar donde más me ha gustado ir a leer fue en el angloamericano, porque me pareció bellísimo la conexión de las niñas y los niños, muy atentos, recordaban los versos, discutían preguntas. Un chico se levantó a discutir que no le gustaba el verso, pero ¿cómo eso va a pasar? Que es que a mí no me pasan esas cosas. Yo creo que de pronto Ezequiel cuando le toque hablar un poquito va a profundizar en ese tema. Pero siento que no, que en últimas el festival lo que nos ha permitido es, primero, ver unas realidades diferentes como puristas. No estamos ahí haciendo tour con las Miss Universo y Claro. de alguna manera estamos en otro contexto que estamos viendo la realidad, estamos viendo los contextos de vulnerabilidad que está presente en todos nuestros países norteamericanos y que cada uno hemos vivido frente a las violencias y a todas estas cosas perversas que nos tienen los modelos en los que vivimos. Entonces yo creo que por ahí. Entonces sí, vivan los niños de El Salvador, vivan los niños de nuestra América y ojalá sigan así estas generaciones pendientes, atentas de lo que se está haciendo, porque si no, pues va a devenir en que terminemos siendo un festival que le hace venias ahora al Netflix, como decía ahorita el colega, y también pues no, hay que buscar otras alternativas y creo que esta es una buena opción de ir siempre a las preparatorias, los colegios y poder compartir esos espacios y esos escenarios con ellas y con ellos. Ok. Sin violencia, sí se ve, sí se Sí, puede. se pudo, mira. No sabía que eso había que hacerlo. Sí. No, pero fue muy buena respuesta realmente, sí. Resuena. O sea, porque prácticamente sucede lo que otro dijiste, contexto. todas me gustaron. Así, yo wow. Luisito. Bueno, pues yo llegué un poco tarde acá por algunas situaciones fuera de mi control, pero yo de entrada quiero retomar una idea que decía Miguel Ángel que me encanta, porque de entrada sabemos que hacer poesía no es vender pan caliente. Es decir, eso sería esencialmente dispararse en el pie como poeta. Yo creo que entendemos, alguna vez alguien me decía, a nadie le gusta la poesía. Y creo que eso yo me lo grabé en la cabeza. Y ese a nadie le gusta la poesía, hace un momento Moss decía, el inicio de algo es el no. Y la resistencia a ese no. Es qué es lo que entonces yo puedo dar, qué es lo que yo entonces puedo convencer de eso. Me gustaba mucho lo que decía ahora mismo Dani del colegio O sea, angloamericano. confianzudo, don Daniel para usted. Don Daniel, muy bien, don Daniel. Pero dígalo como Betty la Fea, por favor. Es que no me escuché eso. De esos espacios pensados para la formación de personas jóvenes, ¿no? Porque al menos para mí, pues yo creo que la mayor parte de lo que escribo lo escribo desde una óptica, desde ser un maricón en este contexto. Y creo que normalmente solemos entender que estos son como espacios antagónicos, ¿no? El ser maricón y los espacios de educación pública, sobre todo para adolescentes, parece que o tenés que huir de ellos o tenés que hacer algo donde no podés estar ahí, porque parece que estás corrompiendo la buena moral, ¿no? Y a mí de entrada creo que una de las cosas que me ha gustado es justamente entrar en ese espacio de disputa, en ese espacio donde también desde la poesía podemos llegar a estos espacios habitualmente construidos desde la heterosexualidad, porque nos educan para ser heterosexuales. Es decir, y no solo nos educan para ser heterosexuales, sino nos educan para normalizar la heterosexualidad aun cuando no lo seas. Y para mí creo que hoy, por ejemplo, en el espacio de la Universidad de El Salvador, me parecía muy interesante como la escucha atenta.
Es decir, más allá de cualquier cosa, no importa si vemos 5, 20 o 60 personas, a mí me interesa la escucha. La posibilidad que tenemos, no de llevar mensajes, eso es panfletario y es para políticos. O sea, yo creo que la posibilidad de comunicar sensibilidades, de decir yo estoy aquí diciendo esto que yo soy. Y de pronto ya esta primera pregunta que me dijeron así como de ¿quién sos? No supe qué decir. Pero es que si hubiese que posicionarse de alguna manera, pues es que sí, soy maricón. Y ese es para mí un espacio de visibilidad, es un espacio de posicionamiento, porque yo creo que desde ahí podés actuar hacia un montón de lugares más. Y esto no es proselitismo, pues, o sea, esto es un acto introvertido. O sea, es un acto Prácticamente tú te para estás ti. presentando, yo soy esto y la gente lo quiere tomar y lo quiere transformar en otra cosa, pero yo soy esto. Exactamente, y también creo que así como la poesía en muchos sentidos permanece en un espacio oculto, siempre ocurre que cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno llega a un establecimiento de educación media, de repente es que uno lee un poema y alguien dice yo también escribo. Y te das cuenta que adolescentes hay escribiendo en cualquier lugar, en cualquier contexto. Y creo que un poco eso también pasa con otras formas de disidencia sexual, que el asunto es que no se muestran. El asunto es que no hay nadie que diga, esta es mi mano y yo hablo por esta voz. Y para mí eso creo ha sido muy valioso, encontrar ciertos espacios donde más allá de cualquier otra cosa hay escucha. Que como decía, o sea, la poesía no es pan caliente, nadie está buscando poesía atentamente. Y No son pupusas. no son popusas, exactamente. Sí, No es Sí, la pan pan con con ripio. ripio. La poesía, No pertenece a Honduras. sí, No pertenece a la poesía, no pertenece a la poesía es como un relleno de pacaya, viejo. Y a lo que no nos interesa tu definición como maricón, a mí no me interesa. Me da igual, ¿me entendés? Pero es que a mí no me interesa el 90% de los heterosexuales y yo no peleo con eso. O sea, a lo que yo voy es que normalizamos la idea de la heterosexualidad como la idea asumida, como la idea hegemónica. Y así como a mí no me interesa el 90% de las cosas que dice la gente heterosexual, yo estoy dispuesto a que el 90% de la gente no esté interesada en lo que yo digo. O sea, a mí eso es lo que me parece. Yo no vengo a convencer a nadie de nada. Correcto. Y entonces, en ese sentido, a mí me parece importante que para todos da Dios sabiéndose acomodar. Venís a inventar una realidad. Te guste o no, está el volcán ahí puesto. Ahí está. Independientemente de tu opinión alrededor de ese volcán, el volcán ahí está. Y vos te vas a ir y el volcán va a seguir ahí. Exactamente. La poesía es una expresión, tú la estás utilizando. Claro. Muy bien. Ahora, el lugar donde sentís que en tu expresión artística a través de la poesía, sentiste que tu manifestación como tal causó repudio, causó aceptación en algún lugar mientras estuvieron en gira con el festival, ¿hubo algún lugar así? Pues la verdad es que hoy en la universidad yo me sentí muy cómodo, o sea, sentí que había un espacio ahí, pues dispuesto, o sea, dispuesto como todas y todos hablamos de distintas cosas. Yo hablo de lo que me interesa, hay gente que habla de su soledad, hay gente que habla, decían ellos, del hogar de infancia. Sí, todos hablamos de cosas y creo que todo el mundo encuentra alguna escucha en algún lugar. Y para mí hoy fue pues esta universidad y me pareció bonito encontrar eso. Ok, muy bien. Ezequiel, ¿tú? En mi caso yo encuentro la poesía en el ruido. Para mí esta experiencia de visitar su país ha sido encontrar la poesía en las calles, principalmente en el ruido. Un choque cultural que he tenido es que, no sé por qué, pero los conductores de automóvil utilizan el claxon a cada segundo. Y eso para mí es poesía. Suerte que no lo traje yo. Claro, porque, no sé, pero ese invento, ¿no? Esa pequeña bocina que tienen los carros, desde el punto de vista era para utilizarlo en diferentes momentos importantes mientras conduces. No cuando parpadeas, no cuando volteas, cuando pones la direccional, y lo utilizan cada momento. Y para mí eso, bueno, ha sido algo importante en el cual yo me he fijado cuando nos estamos transportando diferentes escuelas e instituciones, de cómo los conductores acá en El Salvador utilizan el claxon cada segundo. Y es muy divertido.
a mí me gusta mucho esto. Y pues para mí esta experiencia en estos días que he estado acá, de estar en El Salvador, es como algo completamente muy loco para mí. Y he encontrado la poesía, obviamente, en los espacios que hemos estado académicos o fuera de la academia, en las calles. Ya hablan de las pupusas, que también para ustedes es pues poesía. Para mí es el ruido, sí, pero no un ruido, pongámoslo de mala manera, sino un ruido de la urbanidad, de la ciudad. Y creo que El Salvador tiene mucho que mostrar en esos aspectos de la poesía. Y creo que la calle o las carreteras son uno de ellos. Ok. Bueno, para mí, creo que todos los momentos han sido súper importantes desde que llegué al festival aquí en El Salvador, con la experiencia de ya varios festivales encima. Nunca había estado en El Salvador en este contexto y creo que cada momento ha sido diferente e importante. La poesía es el no lugar, el espacio donde existimos y no existimos al mismo tiempo. Entonces creo que hay oportunidad para, si hay el momento para presentarse ante un público y que alguien escuche algo y plantar una semilla, y si no hay en ese momento, si no hay ese momento y es un momento masturbatorio donde todos nos estamos escuchando solo a nosotros mismos y estamos tratando de poner la mejor voz, creo que porque somos poetas se nos permite esta licencia de poder hablar con nuestras voces verdaderas y decir lo que sentimos y lo que estamos planteando ante el mundo, de la forma en que lo pensamos, nuestra propia cosmovisión, y eso es como un privilegio que se le brinda a los poetas. Haya público, no haya, sea un acto masturbatorio o sea un acto completamente de dar y absolutamente dar, estamos para eso. Justamente para eso existe la poesía. Entonces creo que esos momentos se han materializado en cada una de las presentaciones que hemos tenido, para cada quien de forma diferente, pero creo que por ser poetas hemos tenido esa gran oportunidad ahorita en este festival. Ok. Ayer que estábamos, ¿cómo se llama? Hidalgo. Restaurante Hidalgo. Hidalgos. Pueden patrocinar. Hidalgos, unos taquitos ahí extras. Tatuajes extras de lengua, por favor. Cuando estuvimos ahí, y había bastante ruido mundanal, ¿no? Y había que gritar un poquito para que se escuchara la poesía, pero al final prevalecen nuestras voces y la amistad, y después quedamos todos hablando, y al final nunca es un acto en vano. Nunca va a ser un acto en vano cuando existe la poesía en ese momento, ¿no? Entonces, para mí, no puedo decir una lectura preferida. Creo que la poesía siempre se hace presente en cada momento, ya sea en Hidalgo, en medio del vergueo, o aquí sentados en esta salita. Que también es vergueo. Sucede. Sucede. Y eso. Gracias, Cris. Bueno, yo solo quisiera agregar, me gustó mucho lo que hablaba Ezequiel con relación al ruido y esas cosas, y de estar en un contexto distinto al tuyo. Yo creo que Ezequiel hacía como énfasis en eso de estar en otro lugar, ¿no? En otro contexto, en otra ciudad. Y yo pues insistiendo, como dijo también Niebla Púrpura, en lo que a cada uno nos interesa, en lo que a cada uno, digamos, nos andamos debatiendo con la vida, en nuestros contextos, en nuestras realidades, en nuestras coyunturas. Entonces yo pues también quería agregar quizá que me sentí un poco raro, ¿no? Hablar en Maya Cachiquel en un territorio en el que no es mío, digamos, en el que no es cercano al mío, ¿no? O sea, y también vi algunas caras como así de wow, una cosa así como exótica, pues apareció un nuevo espécimen, una cosa así, ¿verdad? Una onda así.
pero también vi como algunas caras así como digamos, de complicidad, que en medio de la poesía al final es válido todo, ¿no? Y eso, la necedad mía, ¿verdad? Nuestra, quizá no solo mía, de seguir insistiendo en utilizar nuestros idiomas, aunque nadie nos entienda, es decir, Taquín, Yichón, Bacamín y Nimpieja Pochive, Chirish y Nimalech Takbinek, por ejemplo, podría ser que a lo mejor alguien ya lo mencionó en la mesa, que es que a lo mejor me estás insultando. Puede ser que me estés insultando. ¿Verdad? Puede ser que me estés insultando, pero lo que les acabo de decir es que ustedes son grandes personas, ¿sí? Grandes personas con un gran conocimiento, cuya sola presencia modifica, ¿ya? Y tiene incidencia en las realidades que vivimos. Eso es lo que acabo de decir. Y entonces, esa experiencia, esa vivencia de compartir cosas en mi propio idioma, desde mi propia realidad, desde mi propio contexto, desde mi propia cosmovisión, cosmogonía, cosmología, epistemología, lo que ustedes quieran, eso me lo permite la poesía. Y eso es algo especial también para mí, aunque en algunos instantes y momentos específicos parezca un poquito como forzado o contradictorio en este lugar en donde estoy, aún así. Pero para eso es la poesía. Así es. Sí, y creo, antes de darle a mi cita la palabra, creo muy importante esta constante que al menos acá, a lo largo de los años, se ha hecho tangible con todas las lenguas con las que hemos podido compartir. No sé, pienso desde ustedes, Mariela, pienso en la tía Chari también siempre comparte, en Tendesoque. Nos damos cuenta, por ejemplo, Noé Roquel, Negma, y bueno, ya no se diga, Inger Maria Ikkio, con la poesía desde Finlandia es. Nación Sami. Sí, Nación Sami, que es toda esta comunidad, sí, de pueblos originarios desde allá. Y yo creo que sí, o sea, por supuesto que va a haber un tipo de momento en el cual existe el extrañamiento del público, pero también desde aquellos que llegan a esos espacios para poder escuchar esta poesía, es como, por supuesto que a todos nos interesa el ritmo, a todos nos interesa la música, la musicalidad dentro del poema, y poder comprender, entre comillas, ¿no? Si el espíritu de un poema, a partir de la musicalidad en la que se ha escrito originalmente ese texto, no, que se lea un poema así inicialmente y luego se puede compartir en español, es importantísimo. O sea, porque son esos registros los cuales se terminan transmitiendo, sí, un tipo de espectro del corazón de cada uno de los poetas participantes. Así que, Luisito. Hola. No, yo perdón, pero espero que aquí no hayan prohibiciones como en otros países para que los extranjeros hablen de política. Aquí no hay prohibiciones de nada. Ah, bueno, y hay permisiones para todo, dices. Este es el proyecto de Chachalaca y es muy libre. Muy bien. Es correcto. No, pero yo creo que entre cosas importantes es decir que la realidad salvadoreña de pronto y menos presente, pero igual de latente, igual que todas las sociedades latinoamericanas, tenemos muy instaurados muchos chips, la homofobia, la misoginia, el clasismo, y de pronto el racismo es uno de los que aquí creo se borra un montón, no porque no exista, sino porque existe de otras maneras, desde cosas tan esenciales como la invisibilización casi total del pueblo náhuatl, hasta la posibilidad de entenderte desde una pigmentocracia de qué lugar ocupas en ese lugar de la blanquimetría, ¿no? Bueno, eso por una parte, perdón. Igual que quiero decir como asuntos como la homofobia, que también es muy latente y que está vinculado a fenómenos que no podemos describir con la simple palabra homofobia, sino asuntos que tienen que ver con la homofobia y el racismo, homofobia y el clasismo. Es decir, y el capitalismo. Y el capitalismo, que va a ser un eje transversal a todo esto. Es decir, entenderíamos esto de otras maneras en otros sistemas. Cualquiera que esto sea. Ok. Y por otra parte, creo que una cosa que decía Miguel Ángel que a mí me pareció fascinante es que uno con la poesía tal vez no espera la ovación, espera la pequeña complicidad.
alguien que entre, no importa si son 5 o 10 mil cabezas, el que levanta la cabeza para sonreír, para compartir un gesto con algo que dijiste. Y es que al final a mí me encanta el trabajo manual, pero cuando yo pienso en que la poesía es algo que tú pensaste, provoca una reacción física en alguien, y eso desencadena una serie de actos creativos en ti o en más personas, eso para mí tiene claro, porque yo de verdad valoro el trabajo manual. Sí, sí. El trabajo manual, creo yo, es esencialmente motriz de lo que yo pienso. Y sin esa relación básica, es decir, yo provengo de algo físico, voy a esta idea, la comunico y eso genera una acción física, yo ahí creo un ciclo retribuido. Claro. Disculpen si marxista, pero es trabajo humano. La poesía es trabajo humano y creo que generar un proceso como ese es, para mí, lo valioso de lo que podemos hacer. Y por eso yo, lo que decía Miguel Ángel, de esa pequeña complicidad, ay, qué ego, pero ese es mi trabajo humano. Interesante porque yo, en mis facetas, tengo varias facetas como artista. Y en una de esas soy DJ. Entonces soy DJ y digamos que he creado una fórmula. Yo la creé en mi cabeza y hago la música y yo siento cuando la otra gente lo recibe. Tiene la reacción. Y me dice, hey, súper bien. Y eso me ha pasado con Chris. Chris lee poesía y yo he estado tras bambalinas y yo veo la reacción de la gente. Que se quedan viendo, pero no gusta esto. Entonces digo yo, qué poder de crear esta reacción. Como está diciendo, alguien le hiciste algo con un verso. No sé. Y ahí, Leo, creo que una de las cosas importantes es que al final estamos hablando de creación artística en cualquier ámbito, ¿no? Y es donde podemos dialogar con toda facilidad y conectarnos, porque al final, bueno, desde la visión muy personal que tengo, ¿no? O sea, cualquier creación artística, si no genera conexión, no es creación artística, ¿no? Definitivamente. Si no te genera algo diferente al tedio, al aburrimiento, a la indiferencia, pues, ¿qué estás generando? Sí, ¿saben qué me llevo yo de escucharlos hablar sobre el origen personal o la interpretación personal? ¿Ah? No. Me dormí, ¿qué pasó? No he hablado. Usted lleva media hora ahí. Sí. No he hablado todavía. Ya volvió a hablar este maje. Digo. Son 2 horas y media que llevamos el podcast. Sí, ahorita. Capítulo número 60 del proyecto Chachalaca. Estamos muy contentos de haber estado aquí con todos ustedes. Correcto. Bueno, Bienvenido a regreso. yo pienso esto, escuchándolos hablar sobre su poesía, sobre su interpretación, sobre esta necesidad de expresión que ustedes tienen, y compaginándola con la visión que una persona puede tener desde afuera de lo que es un poeta. Muchas veces la sociedad limita al poeta al efecto fenomenológico de la poesía. El poeta es un elemento que existe y produce, punto. Pero realmente el poeta es un elemento estructural, un espacio estructural donde se da una persona, donde viniendo de todo lo que vivió, de las necesidades de expresar, ya sea por represión, por lo que en alguna etapa de su vida vivió como marginación, entrega a la sociedad, se genera este espacio donde hay una persona que llega y dice, yo necesito expresar, yo necesito dar. Entonces nosotros limitamos al poeta a ser una persona, ay, escribió, qué chivo escribió, pero no entendemos todo lo que existe detrás de eso. Todo lo que ha sufrido, todo lo que ha visto, lo que ha amado y lo que ha aprendido a odiar en silencio. Y eso creo que es un elemento muy importante, porque después de comprender esto yo veo diferente la necesidad de la poesía. Porque está el que la disfruta y se identifica, porque de igual manera nosotros en esta superestructura que es sociedad vivimos muchas cosas similares, pero de pronto no tenemos la capacidad de poder decir lo que un poeta tiene la facilidad de compartir. Y ahí es donde llega la necesidad también de ir a buscar la poesía e identificarse con ella. Pero estos espacios se están volviendo pocos, y creo que ese va a ser un gran problema en los próximos años. Se están cerrando precisamente, pero... Mira, pues ya van a terminar yo veía 2001 noches de poesía porque Alquimia no quiere sacar más. No, lo que ocurre es que los proyectos deben terminar con dignidad y con un concepto claro, ¿no? Y precisamente los miembros de poesía que se han llevado ya por esto de alrededor de 20 años son ese lugar en el que independientemente de cuántos estuviéramos en un sitio,
de quienes estuvieran, porque no era necesario que fueran autores reconocidos, multipremiados, ¿no? Es un lugar en el que el espacio es plural, desde que era Tacos de Paco, que es quien ha hospedado ese espacio en los miércoles de poesía, la Fundación Cultural Alquimia como tal, no sé, luego me pongo como nostálgico, pero un caluroso saludo hasta donde esté a Héctor Ismael Cermeño, quien pues es quien junto a todo el grupo de Alquimia fundaron los miércoles de poesía. Y pues por supuesto un saludo aquí a nuestro compañero Alberto López Serrano, quien está en producción en este capítulo, quien es la persona que se ha encargado de llevar los miércoles de poesía por la mayor cantidad de años posible, porque por supuesto que hubo otras personas en un inicio, pero llegar a decir 1000 miércoles de poesía es una cosa 20 años. Que te genera, no, o sea, cuando ya dimensionas, te genera un impacto tremendo. Y no es por cuestión de ego nacional, pero precisamente un espacio así no ha existido en otro país de Centroamérica. Y ahí sumémosle los jueves también, ¿no? Y otro tipo de labores de gestión cultural que se han realizado. Así que, no sé, yo desde acá sí quiero, así como en un inciso medio del capítulo, pues darle un cariño y un abrazo a Alberto López Serrano. Mira, ahorita cualquiera va a decir que quién fundó, que quién estuvo allá y estuvo al inicio, pero son 22 años. Yo estuve ahí 18. Cualquiera va a decir que Otto lo fundó, que no sé quién, que Alquimia era de Otto, no sé qué. Sí, pero quedó tirado. Eso es grande. Fundó nada. Eso es grande. Entonces, es decir, ¿quién ha hecho? ¿Quién siguió con Y la es el- llama? así habló López Serrano. Y creo que esto es importante y por lo tanto, no sé, desde acá sin que estallemos el ruido, pues mi cariño y mi abrazo genuino y todo el respeto y la admiración que le tengo a Beto. No, yo creo Gracias, que Beto, por todo lo que has hecho. nuestro cariño, nuestro Exacto. afecto, pues que creo que es una de las pocas veces en que podemos generalizar las cosas y es que el colega es increíble, es una persona entrañable, es una persona dedicadísima, paciente. Estoico. Esto sí, o sea, inamovible, no duerme, está ahí pendiente. Duerme, de todo, y si duerme, duerme parado. Sí. No come. Y sonríe. Duerme Es y un sonríe, hongo. eso es lo que hace. Es un hongo. Está en todas las raíces. Duerme corriendo, dice. Filtrado. Sí, sí. No, y desde acá, pues, no sé cuándo saldría el capítulo. Yo creo que le vas a poner muchísimo cariño para que salga pronto. Sí, pero pues definitivamente. terminan los miércoles de poesía. Ya se celebró el 1000. Se celebra el 1001, como las 1001 noches. Y con ese realmente cierra el proyecto. También, ya que nos pusimos a tirar dardos, los dardos que yo voy a dejar es, primero, a todas aquellas personas que vienen desde el discurso de ¿por qué no siguen el proyecto? Deberían. Primero, a muchos de ustedes jamás los vimos en los miércoles de poesía. Ahora que las cosas terminan, pues quieren ser parte de la historia de ello y fingir que van a dar un aporte económico y van a presentarse en algunos de los recitales. Si no estaban invitados, ustedes o algún amigo, pues no llegaban. Yo creo que ese tipo de cosas son las que precisamente generan nocividad, decadencia en los espacios de gestión cultural. Y ahora mismo, pues, quien quiera hacer algo nuevo, que lo haga. Que lo haga y que le ponga el mismo amor que se le ha puesto por tantos años al proyecto de los miércoles de poesía. Así que desde ahí dejamos ese golpecito que creo que es importante. Reiteramos el abrazo a todos aquellos que han apoyado los miércoles de poesía y a quienes han apoyado el Festival Internacional de Poesía Más Libertad, que, dicho sea de paso, pues es el único Festival Internacional de Poesía activo en El Salvador. Sí. En este 2023. Yo he tenido algunas preguntas y me gustaría que Ezequiel iniciara como la ronda de respuestas alrededor de ello. Quisiera saber primeramente qué tipo de visión, por supuesto que has tenido pocos días acá, pero qué tipo de visión te llevas respecto al diálogo que se puede generar con todas las voces con las que se han compartido, tomando en cuenta el contexto mexicano, la estética mexicana, pero las
voces salvadoreñas con las que has tenido oportunidad de compartir. Claro, Bueno, independientemente de lo que casi, estamos casi acá. latinoamericana aquí, mira. Sí, pero más que todo me interesa como eso de ustedes que vienen de otros países, por supuesto que tenemos muchísima cercanía en algunos aspectos, pero hay otra lejanía en otros, pensar en qué tipo de diferencia, qué tipo de hermandad o qué tipo de rima, ¿no? A nivel estético, temático, encontrás en cuanto a la poesía salvadoreña y la poesía mexicana, y a partir de ello la pregunta se replica para cada uno de los invitados, ¿no? También considero muy importante desde la experiencia que ha tenido Leo escuchando las lecturas, su postura con cómo has escuchado ese tipo de coro, ¿no? De voces que vienen desde diferentes lados. Y lo interesante es esto, que no escribís poesía, ¿no? Entonces esa visión creo que también va a ser valiosa para poder aportar a la plática. Entonces comienzo acá con Ezequiel y pues doy paso para los demás mientras me doy un pequeño break. Ya vuelvo. Vale la pena aclarar aquí que realmente desde que llegaron aquí a El Salvador, los invitados del Festival Amada Libertad han estado en un Airbnb y esto ha parecido como la casa del gran hermano realmente. Y han tenido la oportunidad de convivir, hablar y pasar el rato. Así que Ezequiel, compártenos tu visión, por favor. Fíjate que pues tengo la fortuna de dirigir una revista virtual en la cual hemos estado intentando unir todo un continente. Y yo ya conocí a los poetas salvadoreños antes de venir a El Salvador. Algún par de años anteriores realicé un dossier de poetas salvadoreños, obviamente ahí con la ayuda de Alberto, de Mos, que fueron dando la gestión de pues hacer una pequeña selección de la gente que había. Y el plan de esta revista, que se llama El Guaratextos, es unir prácticamente todos los poetas de Latinoamérica, entre Chile, gente de Argentina, gente de Estados Unidos. Entonces, digamos que tengo una relación muy cercana con la gente de Guatemala, de Colombia, de Honduras, que pues no sé los demás que puedan comentar sobre eso, pero yo como editor tengo un acercamiento muy fuerte, muy importante con los poetas, ya sea jóvenes, ya sea con trayectoria. Entonces para mí no es algo nuevo, para mí es algo normal, como si fuera un trabajo, leer, conocer, descubrir nuevos poetas. Y lo que me ha dado la oportunidad en este festival es eso, conocer a gente que no tenía el gusto de conocer ni personalmente ni poéticamente, que pues, lo que hace esto es unir y agrandar como un catálogo enorme de autores que podemos publicar. Obviamente a todos los que hemos estado conociendo, ya les diré y les exhortaré la invitación a participar en nuestro espacio, que esperemos que puedan y tengan el gusto de compartir su trabajo con nuestros lectores. Y es eso, en mi caso pues digamos tengo el privilegio de coordinar esto y es algo muy normal. Y a mí lo que me interesaría más bien es conocer qué piensan los demás también sobre eso, ¿no? Digo, en ese aspecto como un editor pues es algo natural en mi caso. Ok. Pero algunos elementos que pudieras compaginar de la poesía salvadoreña a lo que estás acostumbrado en el contexto mexicano. Fíjate que lo que yo descubro en la poesía salvadoreña pueden ser dos cosas. Uno de ellos obviamente desde nuestro, pues digamos, el idioma mexicano, si lo podemos llamar así, que intenta ser un poco más académico, más aburrido. Aquí en El Salvador descubrimos algo completamente como de juego, algo completamente muy coloquial, ¿no? En el que buscan mostrarse como son, ¿no? Para mí leer un poema de poetas salvadoreños es como hablar con la gente que te vende pupusas, que te vende algo en súper. Es algo muy musical, algo muy divertido para mí lo es. Y yo eso lo encuentro en la poesía salvadoreña y es lo que a mí me motiva y me gusta porque es algo que pues, obviamente se da aquí, se da en cualquier parte del país donde vivamos, pero que lo hagan consciente o inconscientemente, pues bueno, ahí puede variar un poco, pero es lo que me gusta de la poesía salvadoreña, como esa identidad como de su barrio, de su regionalismo, es lo que me gusta, pues. Ok, interesante realmente.
quizás al no tener yo la capacidad o haber tenido la experiencia de haber leído poesía mexicana, no podría haberlo visto, pero en otros episodios sí hemos podido hablar de que tal vez la lengua en esta región es, ¿qué te puedo decir?, bien florida. En toda Centroamérica, cada quien tiene sus propias palabras que vienen históricamente, ya sea por la herencia ancestral o incluso por algunos eventos que sucedieron en los años 1800 con vamos a ver, el código, ¿cómo se llama? El código Malespín, el código Malespín, sí, con palabras tuani y todo esto. Pero muy bien, y en Honduras, ¿cómo nos perciben? Pues para mí la poesía salvadoreña y la poesía hondureña están muy cercanas. Creo que lo he estado mencionando en todo este transcurrir de este viaje que he tenido desde que llegamos. Para mí El Salvador y Honduras deberían ser un solo imperio que domine todo Centroamérica hasta Colombia. La gran Honduras. La pregunta era poetas de Honduras, ¿verdad? Sí, no, de las diferentes regiones de Honduras. Igual que nosotros, entonces. Sí. No, siento que hay una cercanía muy grande. Creo que hay una lingüística, hay una musicalidad que nos une, hay un lenguaje común y me siento muy cómoda y siento que fluimos bien cerca. Lo más parecido a Centroamérica, me parece. Entonces siento eso como... Y lo estábamos hablando de acentos, estábamos hablando de palabras, estábamos hablando de esa conexión que tenemos, y creo que en la poesía hay esa fluidez entre ambos. Creo que nos comunicamos muy bien. Me he sentido súper cómoda escuchando a los poetas salvadoreños. Hay una voz y una temática que nos une también, que me llama, que me marca. Cuando hablamos de nuestras historias, cuando hablamos de nuestros corazones, cómo se sienten, siento un sentir muy parecido. Entonces... Definitivamente que la de acá tiene otro rollo, igual que la de Guatemala, porque ustedes han sufrido guerras y se siente en la poesía también. O sea, hay música, hay poesía. Sí, tal vez los acontecimientos que nos marcan son un poco más fuertes. Nosotros somos como la versión suave de estas cosas, porque sí no nos ha tocado tan duro como El Salvador. Y hay mucha más pasión, y creo que esa pasión también nos permea, ¿no? Nos alimenta. Porque el salvadoreño sí ha vivido en carne viva cosas durísimas que nos permean. Bueno, y para poder completar este triángulo de la gran Honduras, ¿cómo lo perciben en Guatemala? Rayos. Está Véngase. muy complicado. Bueno, voy a decir un par de cosas. Desde la visión guatemalteca, un poquito así, quizá accidentado, un poco, tal vez incómodo, pero pues lo voy a decir. Es Centroamérica. Bueno, hay entre Guatemala y El Salvador hay casi una historia un poco común, no necesariamente toda, pero vivimos una guerra civil, por ejemplo. O sea, eso es común entre nosotros, más o menos en la misma época histórica. En Guatemala no se consumó el genocidio que sí se consumó en El Salvador en los años 30. 1930, 32, etc. En Guatemala no se consumó sencillamente porque el indio, el indígena, el originario, era un mal necesario, ¿sí? para trabajo en la finca y así, etc. Bueno, pero luego vienen las guerras, ¿verdad? La guerra civil. Y eso es algo que tenemos en común entre El Salvador y Guatemala, no en México, no en Honduras. Pero después de todo eso, viene algo que sí tenemos en común, y es la migración masiva hacia los Estados Unidos. ¿Sí?
Esa sí es una historia que tenemos también en común, muy reciente, ¿sí? No reciente, Y ahí Honduras sí ingresa, digamos, en ese caleidoscopio. Pero entonces surge algo que para nosotros, para El Salvador, para Honduras, para Guatemala, puchiga, es que México es el muro, ¿sí? México es nuestro muro. O sea, y ahí, digamos, entonces nosotros apelamos a la solidaridad de México desde un punto de vista estrictamente humanitario. Yo, por ejemplo, admiro literatura mexicana que es consecuente con nosotros, con Mesoamérica. Hace muchos años, no sé, 2008, 2007, tuve la oportunidad de compartir en un congreso de literatura en un país del sur, y nunca voy a olvidar, es que no olvido, olvidé el nombre afortunadamente, de un amigo escritor chiapaneco, que cuando le preguntaron, y estábamos en la misma mesa compartiendo con un chiapaneco, que afortunadamente olvidé su nombre, Carlos Cortés de Costa Rica, y yo, ¿verdad? Y entonces en algún momento le preguntaron al chiapaneco y le dijeron, mira, ¿y qué opinas de Chiapas y Guatemala y eso? Y su respuesta fue bien interesante. Él dijo, nosotros los chiapanecos preferimos ser, oigan bien, cola de gato que cabeza de ratón. Y entonces durante muchos años yo tuve esa idea digamos, de México, de Chiapas y todo eso, de ese desprecio, digamos, hacia la región mesoamericana, ¿verdad? Desde un punto de vista poético y literario, durante muchos años, hasta que tiempo después redescubro a poetas chiapanecos potentes como Balam Rodrigo, como René Morales, como la misma tía Chari, etcétera, 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 que tienen, digamos, una narrativa completamente distinta, ¿verdad? Y que ellos se identifican desde un punto de vista más mesoamericano que mexicano. Esa integración de esa colita de Chiapas, abrazando más a Centroamérica. De hecho, hubo un país por un tiempo que se llamó el país de los Altos y se situaba Chiapas, Guatemala, digamos, entre Guatemala. Claro, y quiero decir, compartimos historia. Quiero decir, digamos, en este caso, en que muchas veces, incluso los poetas chiapanecos, digamos, se sienten, los poetas chiapanecos que he mencionado, ¿verdad? Se sienten más identificados con Mesoamérica que con México, digamos. Hablo del centro, hablo de México ciudad, hablo digamos, de esas regiones que como que al sur lo ven como una especie de mal necesario, digamos, de algo, una cuestión incómoda. Entonces, desde un punto de vista literario y poético, yo veo que también eso está reflejado de alguna forma, ¿verdad? O sea, de alguna forma, porque todos somos producto de nuestros contextos, producto de nuestras realidades. Y para mí, por ejemplo, descubrir a poetas como Ezequiel, con una poesía, con un libro que me acaba de regalar y dedicar relacionado con el tema minero en Zacatecas, pucha, es así como una cuestión, bueno, sí hay conciencias, digamos, de esta naturaleza también en esos territorios, cuestión, digamos, que de repente nosotros es como muy cercana también, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones son las que yo observo, digamos, desde Guatemala, desde mi realidad, desde mi contexto. Brillante. Y te agradezco por eso, porque antes de que Dani pueda hablar desde Colombia... de que despierten al colombiano, porque... es que fumó mucho. Sí. Ahora que lo hemos logrado revivir con un par de electrochoques al compañero colombiano, también quiero pues extender acá el saludo a la poeta que se integra al podcast sin saberlo, pero se integra al podcast. ¿Por qué? Porque hay una idea que ha quedado acá no flotando, sino que se ha puesto sobre la mesa, que es este tipo de intercambio desde la migración, este tema en común en el que nos terminamos encontrando temática, contextual y estéticamente. Entonces, bueno,
Cintia, bienvenida al podcast. Estás ahora mismo en el proyecto Chachalaca, en esta celebración de los 60 episodios del Chachalaca. Y pues mira. Pero primero, ¿quién es usted? La pregunta inicial. ¿Quién es usted? Yo soy Cintia Guardado. Nací en Los Ángeles. Mis papás emigraron de El Salvador en el 79 y en el 80. Soy de Buenavista, San Rafael, Chalatenango, y 4 generaciones de mi familia han nacido ahí y han morido ahí también. De lo que estaban hablando, yo lo que pensé cuando empezaste a hablar de la migración al norte y eso que tenemos en común, los 3 países, y que como México es la puerta, ¿verdad? Todo lo que ha pasado en el sur de México y ha pasado por el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, que tiene esa relación así, ese negocio de que ustedes paren, pongan la pared. Esa paranoia también. Ajá, pongan esa pared de cualquier manera, siempre. Y haciéndonos mierda. Sí, yo sé que hay muchas fosas comunes, después de Guatemala, cuando llegan al sur de México, lo interesante, y yo lo que empecé cuando empezamos a hablar de como recientemente la migración bien grande de Honduras, es que allá en los Estados Unidos, yo siempre como me pongo en un combate con mi propia familia extendida. Ellos todos inmigraron, pero estaban contra las caravanas. Claro. 100%. Y mis tías decían cosas como, así no se hace. Ellos quieren forzar que se caiga la pared y meterse así nomás, así no se hace. ¿Y cómo lo hiciste tú? Tú también forzaste, tú también llegaste. Cintia, es verdad. Sí. ¿Puedes contar la historia de los viajes que hacía tu abuelo? Mi papá. Tu papá. Ajá. Que la traía de ilegal. De vuelta. Traía a ver a su abuela. Sí, es que mis papás son un poco más realistas del mundo y por a veces sí se como llevan con lo que dice la familia, ¿verdad? De la migración, pero cuando yo era niña, ellos están tan unidos acá que me trajeron a El Salvador cuando yo tenía 1 año y medio y mi papá no tenía papeles. Entonces se vino y mi mamá hizo un viaje inverso. Sí, 2 veces. Ajá. Entonces cruzó la frontera 3 veces allá. Para que ellos conocieran. Para que conocieran a la abuela. Sí. Y yo creo que por eso es que, digamos, siempre he tenido el enfoque, ya digamos, cuando yo maduré y supe de qué quería escribir, ¿verdad? Porque por eso es que escribo de Buenavista, por eso es que escribo de toda mi familia, porque ellos me dieron las raíces. Claro. No se han olvidado. Te trajeron ilegalmente para acá. Sí, y para que vieras. Digo yo, qué loco, o sea, poniendo en riesgo todo. Porque de buen riesgo estar allá indocumentado y traerlo y después otro van en Rosario. Pero también hay que decir una cosa, las restricciones de un tiempo para acá se pusieron 1000 veces peor. Sí, porque de parte del 1994. Pero es primera vez que escucho esto. De que Sí. Sí. De parte de 1994 cambió el sistema del Border Patrol, ¿verdad? De los que controlan la migración allá. Y en el año 1991, en todo el país de los Estados Unidos, nada más habían 4,000 Border Patrol, inmigrantes. ¿Cómo se dice? ¿Patrulla de la frontera? Sí, patrulla fronteriza. La migra. Nada más habían 4,000 personas que trabajaban por la migra en 1991. En el año 2000 habían 100,000
100,000 y ahora hay 400,000. Trabajando de migra. Trabajando de migra. 400,000. So, lo que ha pasado es, por eso es que las caravanas son necesarias. No pueden llegar la gente así nomás ya. Tienen que llegar a tirar la frontera, a tirar los muros. Porque O si no, 400,000 policías. Fue el que causó este fenómeno de migración. Sí. Masiva, en caravana. Masiva. En caravana. Entrar a huevo allá y gaseado y todo, pero eso fue bien impactante porque se lo estaban queriendo echándole la culpa a un político de izquierda y a un expresidente. Y le decía, no, hombre, o sea, nada que ver, güey, esto no lo puede hacer alguien. No se dio nada más. Prácticamente estaban las condiciones para que esto sucediera. La ebullición social aquí en Centroamérica ha sido una cuestión de desplazamientos constantes, sí, correcto. Confiados que así iban a pasar y así fueron. Sí, entonces y ahora sí lo hacen todos. Yo, parte de lo que yo hago allá como profesora de universidad es, enseño lo que está pasando con la migra, para que los estudiantes lo sepan, porque es parte de lo que nuestro departamento de defensa paga, de ahí sale, y por eso es que tenemos ahí gastamos todo el dinero en los Estados Unidos, ¿verdad? En eso. Pero lo demás es que cuando se hacen los 400,000, también al mismo tiempo la tecnología está creciendo exponencialmente. Sí, está creciendo tanto. Entonces, aún no hay manera que ya casi no hay maneras que no los encuentren cruzando. Pero la idea fue que si tenían que cruzar por el desierto de Sonora, que ellos pensaron que la gente no lo iba a hacer, porque iba a ser muy peligroso. Y hoy en día, aproximadamente, porque nada más a los que han encontrado, 8,000 personas han muerto en el desierto tratando de cruzar. Qué duro. Y es bien horrible. Tienen hay como organizaciones que van y cruzan la frontera en el desierto y se meten de allá y van a poner agua en diferentes lugares y llegan la migra y tiran toda la agua. Quitan todas las cosas que les han puesto, para que cuando ellos lleguen así deshidratados, apenas llegando y tan cerca y tanta gente, lo más triste es que tanta gente muere como a menos de 10 millas de llegar. Pero fíjate que yo digo que en estos países hay algo parecido que le hacemos a otros países de Latinoamérica, porque al final nadie puede hacerse cargo de tanto migrante. Digamos, en Honduras hay una parte que se llama Baní, donde sí producen puros, una ciudad así, de poner un poquito grande, ¿no? Y esta gente tiene problemas de inmigrantes, ¿sí? Porque todo ya no puede empezar, o no sé cómo las restricciones por Nicaragua, y todos llegan ahí ahora cada vez más, ¿entendés? Cada vez más en las plazas, y nadie quiere manos venezolanos. Y eso pasó en Costa Rica también, no querían los venezolanos porque son desfaliciados, pues no se puede hacer algo vivo. O esa gente porque como viven. Es lo que dicen, y lo que se puede hacer es, especialmente por el punto de los Estados Unidos y el imperialismo, lo que puede hacer es no causar el problema del inicio, porque el embargo que tiene Venezuela, por eso es que está llegando las caravanas de Venezuela ahorita. La guerra en Guatemala, la guerra en El Salvador, todo ese dinero que se mete a la guerra y las condiciones y el dólar del Salvador, ni hablemos de eso porque es una locura. Es que el dólar existe aquí, es la cosa más horrible que le ha pasado al país, yo creo. Porque eso lo va a afectar para toda la vida a todos. Al menos yo, ahora de mi persona, yo tengo la percepción de que ustedes tienen resuelto el tema de la moneda.
porque en dólares. Pero el dólar está en dólar, está un dólar y vos compras en dólares. Pero nosotros estamos jodidos porque nos obliga a comprar dólares, ¿me entiendes? Y cada vez más caro, y la moneda cada vez más pisada. Pero el dólar en dólar. Es que ahí hay una cuestión que habría que analizar más adelante, porque el efecto de la inflación con respecto a la dolarización en El Salvador se limita a lo que Estados Unidos tiene como problemas económicos en nuestra circunstancia. Y ahora, la diferencia o las compaginaciones con las monedas de la región genera dificultades a la hora del intercambio. Ahí ya empiezan, por ejemplo, las casas bancarias, que se llevan un porcentaje, el cambio que se produce, la devaluación de la moneda. Pero digamos que... Imagínate que nosotros nos paguen lempiras y nos cobran en dólares, bro. ¿Entendés? O sea, las compañías de celular y todas las vainas están baratos, cobran dólares, bro. Ya vos te pagan lempiras. Entonces, cada vez tu billete va valiendo menos. Todo en dólares, todo en dólares. O sea, todas las ofertas son en dólares. Y entonces nosotros decimos, pero entonces El Salvador no tiene pedo porque el dólar es el dólar, pues. No, es tan porque sencillo, todavía el dicho aquí es ganas colones, pagas en dólares. Ese es el dicho de aquí. Pero no existe el colón. No existe, pero... Pero al final solo tiene dólares, chavo. Sí, pero oíme, pero ahí pasa esto. Nosotros tenemos que comprar monedas. Sí, mira, cuando el dólar entre en crisis, ¿cómo crees que nos va a nosotros? Verga, también, bro. Sí, pero lo que pasa es que una cosa no niega a la otra. Y respecto al dicho que acaban de tratar, ¿no? Ganar en colones, o sea, ganar... Sí, que no existen los colones acá, pues. Bueno, solo un pequeño paréntesis. Ezequiel se va a tener que retirar en este momento. Ezequiel, ha sido un gusto tenerte por aquí. No hablen mal de México, porque los voy a escuchar. La pequeña amenaza cariñosa del caballero. Un saludo a todos y fue un gusto escucharlos y escucharé el podcast en su momento y a ver cómo va la discusión, porque la verdad sí me interesa muchísimo. Okay. Así que muchas gracias, Ezequiel, gracias, porque marchas, que descanses. Seguimos acá con el podcast y quizá la imagen que quería como terminar de explicar era sobre la metáfora de lo que estabas comentando, porque claro, me decís, acá no hay colones, sí, pero a lo que se refieren con ese dicho es que se sigue ganando en la misma cantidad a nivel de traducción monetaria que con colones cuando todo está funcionando en dólares. No es una idea, no es una idea. No es una idea porque... Porque te están pagando dólares, ¿qué te estás pensando? Entonces, por lo tanto, se refiere al poder adquisitivo. Pero nosotros no, como te digo, nosotros nos pagan en lempiras y nos cobran en dólares. Entonces, si el dólar sufre una caídita, pues te aumenta la tarifa, chavo, porque vos pagas en dólares. Y te pagan religiosamente en lempiras. ¿Entendés a dónde he jugado? Ustedes están con una idea de que ganan. No, espérate. No, es que no estás comprendiendo la metáfora. La moneda cuál es en circulación. No, entonces el problema no existe. ¿Entendés? Porque no está en circulación. El lempira sí circula y el dólar también. Sí, pero estamos hablando... Es que mira, entiendo, realmente lo que estás diciendo es lógico y es claro, pero tenés que comprender también que cuando se hizo el proceso de dolarización, sí, claro, pero se hizo el proceso de dolarización, lo que vos ganabas en colones pasó a ganarse en dólares, pero en cantidad, sí, o sea, si vos ganabas 875 colones, pasa a ser $100. Ahora, eso se mantiene. Ahora, cuando esto sucede y tenés una diáspora en Estados Unidos y el nivel adquisitivo de la gente en Estados Unidos, de El Salvador, determina el valor de las cosas en el país, encontrás una problemática enorme en decir, no puedo comprar una casa, porque una casa aquí en El Salvador vale lo que puede valer una casa en Miami.
Y eso nos pone en una situación diferente a la que tú estás planteando en Honduras, porque lo que tú estás diciendo es una cosa transaccional. Nosotros estamos en una situación prácticamente es como una burbuja inmobiliaria, porque estamos llegando a un punto de inflación económica en función de aquel elemento nostálgico que es El Salvador, en función de las necesidades del que salió del Salvador. Y además eso ha afectado la migración, y por eso es que yo, desde que yo vine en el 2018 al festival, Alberto le preguntó a todos los que estaban en un centro cultural cuánta gente conocen que vive en los Estados Unidos, y cada niño que estaba en ese cuarto levantó la mano. Y entonces por eso es que yo lo hago ahora antes que empiezo a hablar de la migración, porque eso le pasó a mi familia. En nuestro cantón nosotros éramos, digamos, nada más en los Estados Unidos estaba como un 15% de mi familia. Después que cambió al dólar, ahora 85% de mi familia se ha ido a los Estados Unidos porque las remesas ya no funcionan. En los Estados Unidos ahora se han ido para allá porque las remesas que mandaban ya no funcionaban en El Salvador. Por eso es que mi abuelo, que tiene 92 años, no hay ni un nieto que lo cuide porque completamente toda la familia está en los Estados Unidos. Y en mi cantón es un problema enorme. Todos los grandes están ahí sin nadie. No hay jóvenes. Aún la población de mi cantón no ha crecido en como 10 años. Seguimos a 300 porque se van y se van y se van y se van y se van. Entonces eso es como tan complejo que un país, digamos, porque no es como, digamos, Australia tiene el dólar, pero es su propio dólar. No es el dólar de los Estados Unidos. El dólar del Salvador es el dólar de los Estados Unidos. El de nosotros es el mismito. Pero es en todas partes del país aquí, completo. Bueno, perdón por haberlos metido, digamos, en esta discusión. No. Yo hablaba, digamos, de la relación entre la poesía México-mesoamericana, digamos, Guatemala, El Salvador, Honduras, y creo que vale la pena recalcar en el hecho de que compartimos historias, digamos, comunes, ¿verdad? Realidades comunes, pero, digamos, entre México y, digamos, Mesoamérica sí hay una diferenciación al final. Como dice incluso una canción de, no sé si de los Tigres del Norte o alguien, que, bueno, al mexicano lo deportan y al día siguiente ya está otra vez al otro lado, ¿verdad? A nosotros como centroamericanos, como Guatemala, El Salvador, Honduras, no es tan sencillo, digamos, hacer eso. Y eso al final se refleja en la poesía, se refleja en la literatura, y no solo en eso, sino obviamente todo lo que hemos estado hablando, digamos, desde un punto de vista sociopolítico, económico, migracional, etcétera, se refleja ahí. Es decir, eso, digamos, es un poquito lo que yo estaba intentando comunicar, digamos, al tocar, digamos, estos temas. Pero mira qué interesante realmente esta discusión respecto a la situación que se está viviendo aquí en Centroamérica. Da un contexto para poder comprender que el poeta también es un ente que nace de la estructura de lo que vive, de lo que sufre, de lo que ha vivido su familia, porque discutíamos en episodios anteriores que una visión nacional, una visión de perfil psicológico de un país nace de lo que han vivido las generaciones anteriores, y de ahí se empieza a construir esta visión poética de las cosas. Y Cintia, me parece muy interesante lo que estás proponiendo como tal. Nos estás dando una visión, digamos que del otro lado, de cómo podría ser el poeta salvadoreño, del Salvi que se está perfilando hoy en día. En cambio, nosotros desde aquí, de la visión de que vienen haciendo del costumbrismo, de la circunstancia salvadoreña, y nos encontramos con la realidad del salvadoreño que está en el exterior, de frente a un sinfín de culturas, porque ahí tú llegas siendo salvadoreño con tu cultura en la mano a tratar de defenderla frente a todo lo demás que tú encontrás, ¿sí? Y entonces a mí me parece maravilloso
Y de alguna u otra manera, tal vez esta conversación, que puede tener muchas fallas en la lógica de lo que estamos planteando, pero es completamente sincera respecto a lo que las personas están percibiendo. Y aquí es... Te voy a agregar algo. Dale, Leo. La percepción, nosotros como hondureños, nosotros vemos un vínculo mucho más con Estados Unidos que nosotros los demás. Porque la comida salvadoreña sacado en videos musicales, en películas, todo este rollo de la comida salvadoreña y cosas del Salvador. Y esa fama no la tiene Honduras. Nunca estuvo. Sí, y parte de eso. Se oye en Honduras por los Y parte de eso es que la relación que los Estados Unidos y El Salvador tienen es en todas las cosas. Es en todas las cosas. Yo le estaba comentando a alguien más temprano que una tristeza que yo entendí como niña es que cuando yo venía aquí a El Salvador estaba Full House en the TV. Y yo no lo entendía. Como que no había nadie que se parecía como la gente de aquí en la televisión. Esa fue mi sensación cuando yo era niña. Conociste un mundo totalmente diferente a lo que... Sí, aquí en el cantón, ¿verdad?, de mi familia, era un mundo completamente diferente del que yo vivía allá y llegaba y estaba Full House. En la tele. Y mi abuelo teniendo en la tele, mi mamachila en la tele. Nadie se parecía a ellos. Todos los niños de aquí que estaban viendo Full House. Y entonces estábamos hablando de que ellos, eso es como la propaganda que empezó desde el principio, como al norte. Full House no se parece para nada a mis barrios, ¿verdad? De donde yo soy, ¿verdad? Definitivamente, ahí está el contraste. Yo soy de la par de Sur Centro, ¿verdad? Yo soy de uno de los barrios más pobres de Los Ángeles. Entonces, nosotros, yo soy de Inglewood, pero a la par de Sur Centro, estamos pegados. Entonces, y allí fui al bachillerato, yo fui al bachillerato en Sur Centro. ¿De zona es chicana? No, Sur Centro es centroamericana y africana-americana. Más centroamericanos que mexicanos. Depende qué parte, porque si estás en el lado más al east, entonces eres más chicano. Okay. Me gustaría aquí, que veo que el compañero colombiano nos está haciendo ojitos, me gustaría preguntarte de todo este vergaseo que estás viendo aquí en la mesa de debate centroamericano con México. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo identificas la poesía colombiana con la poesía que te están presentando las regiones centroamericanas? No estaba haciendo ojitos, ya estaba apagándolos más bien. No, estaba soñando. Que se estaban agarrando machetazo. No. Mentira. Es que uno ya es la costumbre, pues eso ya no lo despierta uno ya. Usted está acostumbrado a que se queda dormido y balacera. Sí, un poco. Sí, claro. Yo creo que el sueño americano es un sueño bello y terrible. Y siento que a partir de todo eso que sucede en Centroamérica, como sucede también en Colombia, que también hay mucha migración colombiana en Estados Unidos, permite deslocalizar la idea de nación y tener la posibilidad de reconstruir o resignificar esos espacios tan violentos que han vivido muchas personas. Y sin duda el tema de la opresión que hay a nivel económico, cultural y político, y esa filtración que hay frente a todas las prácticas que nosotros encontramos en nuestra cotidianidad. Hay un man que se llama Joseph Nye, que tiene una teoría que es el soft power y el hard power, que es un poco para identificar las prácticas y los rasgos que hay enfrente de la forma de dominación de un estado a otro estado. Es un teórico de relaciones internacionales. Y esa gonorrea lo que dice es como... Vea. Bonita palabra esa. Gracias. No sé, pero es con cariño, ¿ah? Sí, por favor. No sé cómo es en Colombia porque es una enfermedad venérea. Allá también, pero se goza. Sí. Según la acepción. Para que sepa esa palabra, también a nosotros los hondureños nos cayó pesado.
Y se dice con cariño a veces. Sí, se dice con contexto, pues retomando la gonorrea. Retomar desde la gonorrea. Entonces esa gonorrea lo que plantea es para cómo un Estado puede dominar al otro implica ciertas relaciones culturales. Entonces el hecho de que nos vendan la televisión, el hecho de que nos vendan el sueño americano, el hecho de que nos vendan otro tipo de prácticas, por ejemplo, el tema de las cocinas y la automatización de las cocinas y que haya horno microondas, que haya cocina eléctrica, que haya lavaplatos y todas esas huevonadas, implica una visión de mundo que se infiltra en el tema de lo privado. Y esas discusiones que ustedes tienen no solamente es un tema contextual, sino también es una lógica entre lo público y lo privado. Porque muchas y muchos de nosotros andamos con las mismas prácticas, las mismas posibilidades que pueden estar allá en Estados Unidos, porque hemos aprendido a encontrar ciertos gustillos en esa vuelta. Por ejemplo, tenemos la industria de la música, entonces el rock pega re duro, el metal pega re duro, y las industrias musicales funcionan bajo estos criterios de los imperios, de las naciones y todo este asunto. Pues no solamente Estados Unidos tiene la culpa, pero pues ahorita en su discusión es el responsable directo, ¿no? Porque pues está en todos lados. Yo creo que ahorita es el imperio del reggaetón. No vamos a hablar de reggaetón porque nos quedamos acá perreando, pues. Sí, miren, aquí ustedes los ven todos poeta y toda la cosa, pero perrean. Que da miedo, definitivamente. Toca porque la vida es muy aburrida si uno no perrea. Pero Dani, no, pero espérame ya para responderte. Sí, porque creo que ibas ahora mismo a la cuestión de relación estética y tu visión como de un tipo de contrapunteo que a lo mejor vas a hacer porque primero sí sé que sos un gran lector y por lo tanto dentro de lo que has venido a escuchar ya acá y ese intercambio y ahora las visiones contextuales de cada uno de los países que se encuentran aquí, puedes hacer un tipo de parangón alrededor de esa idea. Sí, para allá iba, pero es que usted no me deja hablar. Me han tenido acá 3 horas y media sentado ahí. Es que Honduras, es que el tabaco y el otro, no, es que yo, que Inglewood, ay, no sé qué, y el otro, no, pero es que ¿cómo es que se llama esa vaina? No, sean serios. Esto me lo van a pagar, por ¿sí eso o no? no nos respetan, mira. ¿Me lo van a pagar o qué? Cheque, bueno, entonces sí sigo hablando. Póngale cuidado. Yo lo que creo es que la imagen que se tiene de la literatura salvadoreña, por ejemplo en Colombia, parte de 2 fuentes particulares. Para la gente que no está como metida en la vuelta, que vende libros, que es estudiosa, por ejemplo, de fenómenos de migración y literatura, violencia y literatura. Roque Dalton es el indudable personaje principal. Y curiosamente, en las relaciones que uno tiene con la literatura, hay un libro de Joan Didion que es El Salvador. Y eso es lo que puede llegar directamente allá, no lo discutimos. La primera vez que yo estuve acá en El Salvador, tuve la fortuna no solamente de que el director del festival organice festivales, sino que también fue como un guía turístico cultural acá en la ciudad. Y me mostró, por ejemplo, el trabajo de Salarrué. Y me pareció una persona muy interesante en términos literarios. Y además de eso, antes de, el otro que puede sonar porque está en una editorial grande es Moya Castellanos, creo que se llama. Castellanos Moya. Eso, lo dije al revés. Moya, sí. O sea, nos gusta, nos toca voltear la vaina también. Y esos son como los 2 autores que uno encuentra, pero uno yendo a las librerías, viendo lo que la gente lee, las recomendaciones, que eso probablemente es algo que nos ha dicho los festivales, y es que no solamente estamos escuchándolos, sino que es que nos llevamos una cantidad de gente, una cantidad de artistas, que no solamente es términos de escritura, sino también fotografía, también pintura. Nomás en la Pinacoteca Roque Dalton, para volver a citar al señor ese magnífico, encontramos ahí un montón de pinturas y unas ideas increíbles. Nos hacen la apertura con un performance, con poesía. Entonces yo creo que salva el tema de lo poético en esa medida, pero salva más bien el tema del arte en esa medida. Entonces, ¿qué he encontrado yo en relación a eso? Tenemos vínculos frente al tema de la guerra, tenemos vínculos frente al tema de la violencia, porque pues en Colombia ustedes también saben que el tema es candela. Y además de eso, pues no hay tanta relación en términos de
intercambio cultural, creería yo, pero sí hay coincidencias estéticas, por ejemplo. Y en esas combinaciones estéticas pues resuena constantemente esto de qué es ser un colombiano migrante nacido en Estados Unidos y que escribe sobre Colombia, que sería el caso aquí de la compañera, ¿sí? Ella se para duro por su cantón y vive su experiencia y escribe constantemente sobre esa herida histórica y esa herida personal. Como hay otros que están allá en su país aguantando lo que Estados Unidos le ha impuesto. Y eso implica no solamente el tema económico, sino el tema político, el tema cultural y un montón de cosas. Ahora que decía el socio Niebla Púrpura, me cae mal ese nombre. Es que así se iba a llamar mi libro y ahora lo odio, papá. Pero puede ser la portada de tu libro ahora. ¿Verdad? Así todo sensual y delicioso. Bien, eso es lo que hay. ¿Por qué todos los colombianos hablan como Maluma, viejo? Decime, por favor. ¿Con qué? Porque sonas como Maluma, dice. Sí, porque te proyecto tu chalaca. Porque, bueno, ahora que perriemos le cuento. Y el tema es que el asunto político también. A nosotros la guerra contra la droga nos la ha financiado Estados Unidos y cada vez hay más droga sembrada, pero... Y en ese orden de ideas, pues, funcionaba así con la literatura. Y la literatura va a expresar eso, porque somos como esas pequeñas criaturas monstruosas que van creando los estados, y yo creo que el arte en últimas, pese a que es un tema de catalizar los problemas mentales, físicos, humanos, etcétera, claro. También es una forma de resistir y contrarresistir a todo ese embate, esa posibilidad. Y en últimas, lo que a mí me ha llamado mucho la atención de esa literatura de ustedes, podría decirles Masferrer, ¿sí dije bien? Sí. Alberto Masferrer. Sí. Sí, me parece increíble. Creo que él va a estar coronando un epígrafe para el próximo libro que tengo. ¡Qué bueno! Y Roque Dalton lo bautizó como el pisaviudas de alegría. El viejo de mierda. No voy a decir nada al respecto porque no les entendí. Hablaron muy lejos. El viejo de mierda. Ya. Sin embargo, claro que tiene que ver con un contexto medio jocoso. Sí, correcto. En el que más gente que se cree crítica de y que intenta armar la historia salvadoreña viene y retoca cosas que, claro, desde ciertos conocimientos y pasados los años en los que, por ejemplo, uno del otro ya no participaba en la vida, a lo mejor pudo tener otro tipo de significado todo. Ya. Sí, okay. Pero el rock era bastante... Le encantaba como ser explosivo, generar ese momento de choque. Claro que sí. Y sí, pues en algún momento llegó a decir que Masferrer el viejo de mierda, ¿no? Pero sí hay una cosa muy interesante que desde la postura crítica de Roque, ahora si nos vamos a ver a nivel de calles y de estructura de división geográfica en El Salvador, respondiendo a niveles económicos de vida, ¿no? La Masferrer o el Masferrer en El Salvador como tal y por cómo ha sido nombrado, con el nivel de calles, pues sí pertenece como que a esa visión antagónica pudiente de lo que Roque pensaba en ese momento, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas que se tienen que discutir alrededor de esa frase que es muy polémica. Y de Roque tenemos que hablar más adelante, definitivamente. Pero por favor, continúa, termina tu idea. No, ya me cortaron 4 veces, ábranse. Los malparidos, parce, yo acá todo cansado ya de tanta poesía y ustedes me obligan. Claudia Lars también me parece una poetisa interesante, poeta interesante, poetisa, ¿no? Y pues estuve cercano a la obra de Cris Mamancia. De hecho, ella hizo como un epígrafe, era un comentario para la carátula la contracarátula, la solapa, yo qué sé, alguna parte del cochino libro, ese, del segundo libro que publiqué. Entonces, digamos que tengo muy buena relación con un poquito la escena, y ahora, pues con estas poetas jóvenes que hemos escuchado en los recitales, que eso también me parece genial, que gente que está iniciando en la escritura acá en El Salvador pueda codearse con gente a nivel internacional, y de alguna manera es ese espíritu interesante que tiene el festival. Entonces, recuerdo, por ejemplo, a Pablo Villalobos. Pablo Villalobos. Y ya no me acuerdo de más, no, mentira. Con Fabio también, que me regaló un libro que no habían revisado, porque cuando llegara al país lo iba a revisar.
Y yo creo que así yo podría hacer ese resumen de la poesía. Y como para meterle diente a lo que ustedes estaban peleando mientras yo lo soñaba. Entonces está bien, ¿eh? Está bien. Yo creo que lo interesante para mí del festival es que allá, no, en los Estados Unidos, yo no tengo acceso a ninguno de ustedes. Y a nadie que está en los festivales de la otra vez que yo vine en 2018. Es nuevo, es una lectura diferente. Es que las editoriales no tienen la capacidad, porque no hay los recursos en los países de hacer que puedan llegar los libros allá. Y entonces lo que pasa es que no hay un acceso completamente limitado, y también por el racismo y el clasismo de los Estados Unidos y el movimiento literario allá, está completamente limitado el acceso de escritores centroamericanos o de escritores mexicanos. Los únicos son los que ya tienen como un chingo de fama. Esos son los únicos que allá están. Gente que la mayoría ya está muerto, ¿verdad? A los poetas que están viviendo. Ahorita no tenemos acceso. Para mí eso es tan bonito de venir al festival. Yo llego y me voy con un montón de libros cada vez, ¿verdad? Y ¿cuántos festivales? Ese es el segundo. Pero el primero fueron 26 personas. ¿A dónde fue? El primero al que yo fui, aquí. ¿Cuánto ha sido de tu vida de escritora? Muchos, porque allá en los estados hay muchos festivales, pero son nacionales, no internacionales, y no invitan a gente de Centroamérica, ¿verdad? Todo es basado en el clasismo. Allá, digamos, si hablamos de la producción de poesía, digamos que 85% de la producción de poesía son gringos. No publican diversas perspectivas allá. Entonces tampoco van a crear el acceso para las perspectivas y los poetas que están escribiendo acá o en otros países alrededor. Para mí eso es lo que es tan bonito del festival. Yo creo que esto es una gran oportunidad, una gran apertura. Comenzamos a ver, pienso yo, a partir de los 2000 hacia esta época, un avance tecnológico, nuevas oportunidades para poder acceder a nuevos espacios literarios, y creo que sí podemos encontrar podríamos decir una limitación gubernamental o una no costumbre de clase, por así decirlo también, pero también tenemos nosotros que decir, tenemos que ir a buscar esos espacios. Los espacios como tal nunca es que se dieron de forma fácil o gratuita, por así decirlo. Siempre fue un proceso de lucha histórica en la que vamos e invadimos nuevos espacios. Vaya la palabra de invadir, pero siempre hay que tomar en cuenta que si nosotros queremos llevar nuestra palabra, el viento fuerte que nosotros estamos compartiendo a través de la poesía en esta región, la tenemos que llevar nosotros y la tenemos que empujar allá. No es como que aquí se dijo y allá hubo un eco. No funciona así, nunca ha funcionado así. Históricamente nosotros tenemos que empujar de aquí hacia donde nosotros queramos llevar lo que nosotros significamos. Y de pronto tenemos algo que podemos llamar la hipercultura, que está llegando por redes sociales, que está llegando de todas partes, de donde se está produciendo. Y eso hace pensar a cualquiera que en El Salvador no se hace nada, porque estamos viendo pegados al teléfono la hipercultura. Nos está llegando de México, nos está llegando de Colombia, de Sudamérica, pero es porque están produciendo ellos. ¿Nosotros qué estamos produciendo? Y estos espacios son para organizarnos y empezar a empujar en esta dirección. Pero ¿sabes? Yo que creo que no solamente es el tema de la producción, sino el tema del consumo de la cultura. Sí, es que es totalmente cierto, pero sí, porque va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que ustedes quieran impulsar a hacer si solo va a estar entre las personas que están en la mesa. No, es que es totalmente cierto. No, es que hay que limitarnos a decir lo siguiente. Desde el hecho de que nosotros estamos limitando nuestra producción por pensar que tal vez no va a tener eco, estamos diciendo que la oportunidad que podríamos tomar para llevar nuestra cultura de frente a todos los países, a todas las regiones, la estamos desperdiciando. Pero sí, comprendo. Pero llevarlo igual a Estados Unidos, pues no, podría ser un frente. Hay un cucho uruguayo que tiene
una frase muy bonita que es: nuestro norte debe ser el sur. Nuestro Bueno, norte es el sur. quiero decir una cosa. No solo hablo de Estados Unidos cuando hablo de... Cuando decías que para allá, que no sé qué es. Sí, sí, correcto. Sí, hablo de forma general, porque también de aquí a Sudamérica nosotros tenemos que buscar compartir nuestra voz. De igual manera, como tú acabas de decir, tú conoces lo que ya en el pasado se escribió. Conoces Roque, conoces Claudia Lars, conoces lo que aquí hubo en algún momento, ¿sí? Pero lo que actualmente está pasando aquí lo has venido a conocer. Entonces, parte de eso, parte de lograr empujar, de llevar hacia Sudamérica también, no solo estoy hablando de Estados Unidos, México, Canadá, sino que Sudamérica y el resto del mundo, es que comencemos a impulsar esta clase de proyectos, estas propuestas culturales. Adelante. No, yo creo definitivamente que la literatura, en este caso, por muy local que sea, o sea, por muy local, contextual, coyuntural, interna o incluso comunitaria en el caso de los pueblos originarios, no deja de tener, digamos, un dorso, digamos, otra cara que es global, que es, digamos, desde otra posición, desde una posición mucho más internacional. O sea, no somos islas, no existen islas ahora. Cada escritor, poeta que escribe muchas veces, obviamente desde su realidad, desde su perspectiva, desde su localidad, pero también escribe desde su localidad, es decir, muchas veces desde una necesidad de una respuesta contestataria, digamos, a la represión global que está experimentando. Entonces, ese discurso, o sea, está implícito en cada uno de los textos. Y no es tarea de nosotros, no es obligación de nosotros venir e irnos, digamos, al norte global a predicar las cosas que ellos ya saben. Puta, pero si ellos lo están haciendo, ellos la están provocando. Es decir, la migración necesaria que ha habido es una respuesta a la depredación que ha habido de nuestros territorios durante décadas. Es decir, es un resultado de causa-efecto. Si ellos no son capaces de ver eso, o sea, ¿en qué mundo están viviendo? Pero yo digo, sí son capaces de verlo, lo saben, pero les pela. Entonces, nosotros que estamos, digamos, hablando desde esta cotidianidad y desde esta localidad, desde esta comunitariedad, lo que pasa es de que a lo mejor simplemente es que somos incómodos para esos contextos y por lo tanto, lo que dice Cintia, es que hacen ferias locales y no internacionales. Pues que no les conviene, es que somos voces incómodas, es que les van a definitivamente mostrar el otro lado de la píldora, el otro lado de la moneda, y eso en muchos contextos es digamos, es como dijo René hace ratos, es meterse un balazo en el pie a sí mismo. Entonces no lo hacen por conveniencia propia, ¿verdad? Entonces esa necesidad de obviamente nosotros necesitamos hacer eso, pero no es, digamos, nuestro llamado, no es nuestra obligación de ir a predicar las cosas que nos están pasando aquí a otros contextos, sabiendo que ellos saben lo que nos está pasando, pero igual les pela. Durísimo. Adelante, Cintia. Lo que estoy pensando es que tienen el acceso a saber, pero pensando del perspectivo estadounidense, es que tienen el acceso a saber, pero toman la decisión no saberlo. Toman la decisión no saberlo. Porque más que la no gente saberlo, de ignorarlo. De ser ignorante a propósito. Lo siento, disculpa que digamos, no te estoy rebatiendo a ti. No. O sea, yo escucho lo que estoy diciendo. Que exista una CIA, o sea, que sabe todo lo que está pasando aquí y que también se lo oculte al mismo tiempo al pueblo norteamericano. Eso también, o sea, tenemos en algún momento que discutirlo. O sea, perdón. Ya no voy a hacer nada. ¿Cuál es tu nombre? Moss Moore. Pero tú dime como quieras. Hoy me recomendó y estuve con Scotty y me habló de que te conocía. Bueno, fuimos a tirar el rol con él, fuimos al concierto de jazz, todo bien. ¿Vos escribís? Sí. Sin que pueda escuchar algo tuyo ahorita.
¿Puedes leer algo? Wow. O no, Es una petición, no sé. No, yo sí, solo el del pez. Voy por el libro. El del pez, va a leer. No, de mi obra pidieron. Escuché a todos. Sí. En lo que agarra el libro Moss. No, esta noche no. En lo que agarra el libro Moss, lo que quiero decir es que ya sí la gente hace la decisión no saber lo que está pasando en los otros países. Y por eso, en una manera, mi audiencia es primeramente la diáspora salvadoreña. Esa es mi audiencia, la que está viviendo allá, y no para que ellos aprendan de mi experiencia, para que tengan con quién identificarse, porque nadie está publicando las cosas que son de nosotros, y nosotros somos los que lo podemos hacer. Pero lo demás es que en sí quiero que ellos sepan de nosotros y qué es la realidad, y que no la ignoren. Entonces yo entro en muchos espacios donde entro y son un chingo de gringos. Y me quedo como, bien, creo, ok, les voy a leer mi poesía, ¿verdad? Entonces, aunque no es mi audiencia o lo que tú quisieras, primaria, a quien ¿verdad? quisiera buscar. Ajá. Sí, de hecho, hablábamos con Carlos Guardó cuando vino aquí a El Salvador de cómo es esta situación de los salvis en Estados Unidos y la situación de la identidad, porque al final es una circunstancia de estar en un mar y ser una gota cultural que de alguna u otra manera se va diluyendo con el paso del tiempo y las generaciones. Pero bueno, Moss, adelante por favor, nos va a leer un poco de su poesía. Bueno, no, primero gracias por querer escuchar algo. Este texto, últimamente le he estado cambiando el epígrafe, porque en la edición de Crack no hay un epígrafe permanente, o sea, todos los textos, yo ocupo muchos epígrafes, me gusta eso de sentir el diálogo de un texto y otro. Pero acá voy y le he cambiado eso. Y según se van actualizando ciertas noticias en el país, yo voy cambiándoles a este poema. Se llama Las viejas costumbres y tiene un epígrafe desde el periódico Elementos que dice: Caso Misata. El 23 de septiembre de 2023, un sargento con otros 5 cómplices abusó sexualmente de una niña de 13 años. Amenazó a la víctima con el régimen de excepción si no accedía a sus pretensiones. Las viejas costumbres. Amo tanto a mis hijos que nunca me atrevería a traerlos al mundo. Amo tanto a mis hijos que nunca me atrevería a traerlos al mundo. Por la lengua de la espada se desliza la sangre. Hay cabezas de niños dando vida a la balanza. La mujer calla, es rígida, inmóvil. Tiene los ojos cerrados y sonríe para nosotros. Este es un país solamente para viejos. Nunca nos dejaron ser niños. Siempre nos dieron sangre, canas, calendarios para nuestras lenguas, tatuajes de tinta cortada, puñales para nuestros días. Siempre nos dieron el fuego, cosecharon el limón más jugoso para nuestras llagas. Cada noche nos entregaron los besos que nunca deseamos conocer. Saliva oscura hay de los sedientos, fiebre de los amantes del cuerpo de Cristo, y nunca les bastó el cuerpo de Cristo entre las manos. Y no son sino los avemarías, el perdón para la sombra, para el animal hambriento, para el diente que rompe el nervio, ritual desnudo, ceremonia que oscurece los rostros, que parecida serpiente recorre las piernas y quebranta faldas, como la muerte hace con los párpados. La inocencia queda en la placenta, en el frío, en la niebla, en algún basurero oxidado a 10 años de nuestro llanto. Una mano es capaz de desmoronar los besos, de triturar con sus dedos el calor de todos los abrazos. Solo espaldas frías nos dieron, solo dulces para cosechar la rabia, algunas monedas, algunos juguetes, algo de compasión privada para aprender el oficio de fermentar en silencio nuestra amargura, y seguir visitando a nuestros tíos, y seguir viviendo con nuestros padres, y seguir la cansada rutina de sonreír al esposo de nuestra madre, y guardar los cuchillos bajo la almohada como un gran secreto familiar,
allí está el retorno, en la voz del sacerdote al dictar la misa, en las lenguas artríticas de viejas que gritan, aleluya, amén, Dios bendiga, ruega por nosotros. Y niña, usted tiene la culpa, muy cortita la falda, porque el hombre es hombre y el diablo es diablo. Solo vientres rotos nos dieron, una cita con bisturíes en el quirófano, la doble sentencia de ser culpables por extraviar nuestra infancia en algún hematoma de la memoria. Nos escupieron el rostro, nos dejaron masticando sus muertos, nos obligaron a parir a sus hijos, cultivaron la ceguera en sus reinos y nos cerraron la puerta con doble llave. Nos espiaron desde las ventanas tranquilamente y nos vieron contar, una por una, las arrugas que nos escribieron en la sangre. Durísimo. Bueno, y con las palabras de Moss estaríamos cerrando el capítulo número 60 de Proyecto Chachalaca, que la verdad ha sido un viaje difícil sobre temas que todos conocemos, pero que de alguna u otra manera son incómodos y que al final de cuentas nos toca llevar en la mente y hacer nuestras propias reflexiones al respecto. Nos escuchamos pronto.